Hola a todos, es un gusto saludarlos. En este espacio nos sumergiremos en el análisis del cuento El Vencedor, teniendo como autor a César Abraham Vallejo Mendoza. Iniciamos con una frase de Eleanor Roosevelt: nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. No one can make you feel inferior without your consent. La problemática central que abordamos radica en cómo la presión social deshumanizadora en el entorno escolar actúa como un factor determinante en la desaparición de la infancia. A continuación tenemos un invitado súper especial, el cual se llama Bruno Cabrera, quien nos comentará brevemente quién es César Vallejo. A continuación, Bruno. Muchas gracias por la invitación. A continuación les hablaré sobre César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo de la región de la Libertad. Con el tiempo se convirtió en uno de los escritores y poetas más importantes de la literatura en español. Antes de dedicarse por completo a escribir, trabajó como maestro, lo cual esa experiencia le permitió conocer la realidad de muchos niños. Le inspiró a escribir una de sus obras más conocidas como Paco Yunque, una obra que muestra las injusticias y las desigualdades que vivían muchos estudiantes. También estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión era la escritura, por lo que finalmente se decide dedicarse a la literatura. También César Vallejo, una de sus obras muy conocidas, lo cual escribió acá en Perú, fue Los Hermanos Negros, Trilce y Paco Yunque, en lo que hablara del sufrimiento y las injusticias y los problemas que enfrentaban muchas personas. En 1923 viajó a Francia y vivió la mayor parte de su vida ahí en París. Finalmente, César Vallejo termina falleciendo el 15 de abril de 1938 en París. Aún así, su legado sigue vivo, ya que sus obras continúan siendo leídas y estudiadas en muchos países por el gran aporte que hizo en la literatura. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, Bruno. A continuación, tenemos como siguiente invitada a Bravo Milagros, quien nos ilustrará contextualmente sobre el cuento El Vencedor. Muchas gracias por la invitación. A continuación les hablaré sobre el contexto que nos presenta el cuento El Vencedor de César Vallejo. Este cuento nos muestra una realidad muy dura que, aunque pasaron muchos años, todavía podemos verlo en la actualidad. La historia se desarrolla en una escuela, pero en lugar de ser un espacio donde los niños aprenden y conviven, se convierte en un lugar donde la violencia y la presión del grupo hacen que un compañero sea humillado. También podemos observar la desigualdad social a través de los personajes Juncos y Cancio. Juncos, quien representa a los niños que tienen menos recursos, mientras que Cancio simboliza a quienes pertenecen a una familia con una mejor situación económica. Con esto, Vallejo nos hace reflexionar cómo las diferencias sociales pueden influir en la manera en la que las personas son tratadas. Además, el autor nos muestra cómo un entorno violento puede hacer que los niños pierdan poco a poco su inocencia y vean la agresión como algo normal. En conclusión, El Vencedor no solo muestra la historia de una pelea entre dos niños, sino que también nos invita a reflexionar sobre la violencia, la desigualdad y la importancia de fomentar el respeto y la empatía desde la infancia. Muchísimas gracias, Milagros, por la explicación. La siguiente invitada es Bueno Lady. ¿Nos podrías comentar un poco sobre las escenas más descriptivas del Vencedor para poder comprender un poquito más sobre ello? Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablarles sobre 3 problemáticas del cuento que en este caso nos muestran cómo se pierde la inocencia de la infancia, la deshumanización y la violencia. En la primera problemática se observa cómo los niños van rumbo hacia el lugar donde va a ocurrir la pelea y de repente sale una señora a gritarle a uno de los niños que estaban acompañando a los protagonistas, el cual era su hijo, y esta señora le grita y le dice que rápido vaya donde su casa, dándonos a entender que la señora simplemente se preocupaba por el bienestar del niño y dejaba que los otros niños se vayan peleando. Aquí podemos observar la violencia que sucede. En el segundo caso tenemos ya una escena más grave, donde es que Juncos y Cancio están peleando. Aquí se puede evidenciar la deshumanización de los niños, ya que actúan con agresividad, dando a entender que para ellos golpearse era algo normal. Porque en el tercer caso se evidencia cómo uno de los niños está herido y llorando, dando a entender que todavía no se ha perdido la sensibilización por completo. Y aquí se demuestra que la infancia ha sido afectada por un entorno social violento, pero no totalmente destruida. En conclusión, estos casos nos dan a entender en el cuento cómo la violencia se normaliza y la infancia pierde su inocencia debido al entorno que la rodea.
Súper interesante, Lady. Muchísimas gracias por brindarnos esta exclusiva información. Ahora tenemos presente a Castillo Meili, la cual nos explicará la relación que tiene la problemática del cuento con los ODS y 16. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar sobre las 3 problemáticas y la relación con la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. La primera problemática es cuando la madre solo protege a su hijo y no evita la pelea. Esto demuestra que la violencia se ha normalizado y que falta promover la protección de los niños. Esto se relaciona con la ODS 16, ya que busca prevenir la violencia y garantizar un entorno seguro para la infancia. La segunda problemática es la pelea de juncos y calcio, evidenciando que mediante la pelea resuelven sus conflictos. Esta situación se refleja la deshumanización. Esta problemática también se relaciona con la ODS 16, porque promueve el respeto y la reducción de todas las formas de la violencia. La tercera problemática es cuando el niño herido y llorando demuestra las consecuencias físicas y emocionales de la violencia, conservando su sensibilidad. Esta problemática también se relaciona con la ODS 16, porque busca proteger a los niños garantizando que crezcan en un ambiente seguro. Bueno, las 3 problemáticas se relacionan con la ODS 16 porque busca prevenir la violencia, proteger los derechos de los niños y promover una convivencia armoniosa. Muy amable, Meili, muchísimas gracias por venir. Ahora vamos a hablar sobre qué rol pueden tener los estudiantes de la Universidad César Vallejo para lograr realizar las ODS 10 y 16. Como estudiantes universitarios, nuestro rol no se limita a analizar las problemáticas del cuento El Vencedor, sino que también debemos de reflexionar sobre cómo contribuir para que estas situaciones no se repitan más. Podemos promover el respeto y la empatía en nuestro entorno, impulsando campañas de sensibilización contra la violencia y creando espacios de diálogo donde las personas aprendan a resolver sus diferencias de manera pacífica. De igual forma, podemos involucrarnos en actividades sociales, en colegios y comunidades, difundiendo valores como la igualdad y el trabajo en equipo. Así, damos a conocer la importancia de la ODS 16, la cual es paz, justicia e instituciones sólidas, fortaleciendo una convivencia basada en el respeto y la comunicación. Además, al promover la ODS 10, es reducción de las desigualdades, impulsamos una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con igualdad y respeto. Nuestro compromiso es construir un futuro más justo, inclusivo y solidario. A continuación, y como nuestro invitado, tenemos a Bellido Jean-Paul. Bueno, muchas gracias por la invitación. A continuación, estas son las propuestas de acciones de solución para la construcción de sociedades más justas y pacíficas, para las cuales tenemos 3 pilares, los cuales son paz, justicia e instituciones. En el caso de paz, creemos que implementar talleres de control de frustración y prevención del bullying en los colegios son 2 acciones que van a evitar que conflictos que en un inicio son verbales terminen en conflictos de violencia física. En el caso de justicia, creemos que tanto como denunciados y denunciantes, así mismo como las instituciones encargadas de las diligencias, requieren tener un libre acceso a la documentación para que de esta manera todos los procesos que llevan mucho tiempo dilatándose se acorten. En el caso de instituciones, entrar en un mundo de virtualidad y digitalización para realizar trámites como licencias o pago de subsidios o indemnizaciones, todo esto debería hacerse de forma remota y de forma virtual, empleando la biometría, para de esta manera evitar la inclusión de terceras personas y que se evite lo que es posibles casos de corrupción. En conclusión, el cuento El Vencedor de César Vallejo, bajo el ente de la ODS 10 y 16, no hace más que evidenciar la violencia y la discriminación que se vive en esta sociedad. Una sociedad deshumanizadora, una sociedad que quita la inocencia de los infantes. Nosotros, como universitarios, tenemos la responsabilidad ética de promover una educación emocional. Asimismo, también debemos promover que el éxito no depende de una imposición física, sino de una capacidad cognitiva, sea colectiva o individual. Me gustaría culminar con 2 pequeñas frases, las cuales son: educar niños dialogantes previene adultos violentos. Y la segunda sería: si la ley es incomprensible, deja de ser justo para todos. Gracias.